de esta mañana. ¿Y ahora qué nos irá a traer? No el pastor, el Señor. Amén. Es Dios quien produce en el corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad, y sabe qué necesita, qué necesito escuchar. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Amén. Así que en ese sentido, pues vamos a ir a la enseñanza. ¿Te has preguntado, hermano, visita, si realmente amas a Dios? No me conteste, no conteste de momento, vamos a analizarlo. Y si la respuesta es que le amas, ¿en base a qué te basas que le amas? Es una buena pregunta. Analizando en relación a la persona de Dios, que tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Dentro de los comunicables son aquellos que comparte con el hombre. Vemos ahí la gracia, la misericordia, el amor, la santidad. Y hablando del atributo del amor, que aquel que comparte con el hombre, el cristiano realmente ha aprendido a amar. Debemos de tomar en cuenta que el que le ama porque dice la Biblia allá en 1 de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Le amamos porque Él nos amó primero, pero vamos a analizar si realmente le amamos. Si realmente le amamos. La palabra amor, que tiene que ver con una palabra griega, ágape o agape, afecto, benevolencia, amado. Y afecto tiene que ver con algo que una persona siente, inclinación hacia otra, y lo expresa de forma cariñosa y con simpatía. También significa benevolencia, que consiste en querer el bien para sí y para los demás. Buena voluntad o afecto hacia personas, siendo amable, servicial, benevolente, clemente, incluso con aquellos que no lo merezcan. Ágape significa, también describe un tipo de amor altruista. ¿Qué significa esto? Que es un tipo de amor desinteresado, reflexivo, sacrificado, entrega todo por el bienestar de los demás. Y ese es el amor de Cristo nuestro Señor. ¿Es posible amar así? ¿Es posible amar como Jesús? La respuesta es sí. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de hombres que amaron a Dios, que no les importaba su propia vida. En cuántos hombres llamados por Dios como profetas, muchos. Los mismos apóstoles amaron a Dios, entregando su propia vida. Pudieron haberse negado, pero no lo hicieron. Es que el verdadero amor, el que viene de Dios, es un amor que no es común. Oye, ¿por qué amas? ¿Por qué eres así con la gente? Mira cómo te tratan, mira cómo te hablan, mira cómo se comportan, miras que no te quieren. Pero cuando el cristiano aprende a amar, es algo precioso. Y saben algo, no todos hemos aprendido a amar como a Dios le agrada que nos amemos. A veces sucede que en las mismas iglesias no aprendemos a amar, no experimentamos el ágape, ese amor desinteresado. Vamos a Juan, por favor, capítulo 14, verso 15, no sin antes orar. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque te amamos, Señor, porque usted nos amó primero, Señor. Pero aún, Señor, enséñanos a amarte. Es un atributo que viene de ti, Señor. Dice tu palabra que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Y a la manera que te conozcamos es a la manera que seguiremos creciendo en amor, Señor. Te
pido, Padre, que obres en esta enseñanza. Es tu palabra, Señor. Permite que todas las personas salgan edificadas, que salgan fortalecidas. Yo sé que tu palabra enseña, confronta, redarguye, corrige, instruye. Y en esta bonita mañana, Señor, anhelo que obres en cada corazón, que con el propósito de que seamos personas maduras en el amor, Señor. Y gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña y nos revela si realmente te estamos amando. En esta mañana veremos a la luz de tu palabra si realmente esa expresión de que te amamos es real, es verdad, o si solo te amamos de palabras, Señor. Ayúdanos con eso, ayúdanos a tener ese corazón humilde para poder escuchar tu voz y tomar en cuenta que la palabra es tuya, la Biblia es tuya, la Escritura es tuya, y el mensaje de hoy es el que ama a Dios. Y muéstranos por medio de tu palabra si realmente te amamos, Señor. Y si no te estamos amando, danos ese corazón para poder hacerlo, Señor. Bendice a tu iglesia, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos. Bendice a mi hermano Rafa también, que en este instante está predicando. Úsalo con poder, Señor. Y gracias, Dios, porque nos das esa bendición de servirte. Nos ponemos en tus manos, en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos por favor a Juan capítulo 14, verso 15. Ah, ya está en pantalla. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos al verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Mi palabra qué? El que me ama. Así que vemos que el que ama a Dios, primero que nada, guarda sus mandamientos. El que ama a Dios, guarda su palabra. Y no solo es que la guarda, sino que la pone por obra, la aplica. Lo que dice allá Josué 1:8. Guarda y hace. Es decir, que no solo la guarda, sino que la vive. Y la vive disfrutándola. Así que Jesús les dice a sus discípulos, el que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra guardará, de la palabra griega tereo, hace una referencia a mantener el ojo sobre algo para evitar una pérdida o daño. Y en ese tiempo se entendía muy bien la palabra guardar porque era usada en términos militares para guardar y custodiar a alguien. Y también significa, de la palabra griega tereo, prevenir que escape algo. Y que implica una fortaleza o líneas completas de militares, de tal manera que procuraban guardar como una gran encomienda, y eso era una realidad, lo entendían claramente, tenían que guardar, y solamente de forma breve, un ejemplo, Hechos 12:19, cuando no se guardaba algo, dice, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle a quien a Pedro, después de interrogar a los guardas, a los que guardaban y custodiaban a los presos, ¿qué hizo? Ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Así que se entendía muy claro, guarda la palabra, vigila en la palabra, custodia, mantente, detente, retiene la palabra, conserva la palabra, reserva la palabra, de lo contrario vas a sufrir daño. El que ama a Dios guarda sus mandamientos con diligencia. Cada enseñanza está presto. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Y cuando recibe la palabra dice, esto lo guardo. Eso no me conviene. A veces he visto que hasta enojados salen unos. Es la palabra del Señor.
que me encantaría que la guardes y que la vivas. Y ese es el plan de Dios en cada cristiano, en cada uno que le conoce, que no solo la escuche, sino que la guarde, que vigile, que custodie todo aquello que recibe de Dios y que lo conserve, que lo reserve, porque lo va a necesitar en la vida. Así que cuando Jesús expresa: el que me ama guarda mi palabra, volvemos por favor a los versos anteriores. Juan 14, 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¡Qué bendición! Aquel que anhela guardar la palabra, aquel que se goza en la palabra, aquel que disfruta la palabra, aquel que vive la palabra. Hay una expresión de Dios hacia aquel que lo hace. Le ama a Dios, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Verso que sigue. Pero también habemos quienes no guardamos la palabra. Que sí la escuchamos, que sí podemos ir, voy a la iglesia, y cuando sale emocionado, y en la media semana como se va a decir, se le olvida todo. El que no me ama no guarda mis ¿qué? Palabras, así de sencillo. ¿Amas a Dios, hermano? Porque la manera que guardes las palabras o la palabra de Dios, hoy en día hay tanta basura que se sigue guardando en los corazones. ¿No dice la Biblia que toda la Escritura es qué? Y si hay algo que debes de guardar y debo de guardar, ¿qué es? La palabra, pero la palabra. Esa es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Suficiente la Biblia. Así que el que no me ama no guarda mis palabras y tampoco está interesado. No se interesa en la Biblia, no se interesa en la Escritura. Dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y analizando sobre esto, el que me ama, el que ama a Dios. Vamos a Juan, por favor, capítulo 21. Verso 15. Amanecí un poquito malito de la garganta y Señor, ayúdame para poder terminar la enseñanza en esta mañana. Vamos a ver en esta porción, Jesús se dirige a Pedro haciéndole unas preguntas y le hace la misma pregunta, y es lo mismo que me gustaría que escuches de Dios. Verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dijo? Amigo, ¿amas a Jesús? Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Y cuando dice estos, pues hay que analizar enseguida el contexto. Le sigo dando lectura. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Estás guardando mis palabras? ¿Estás guardando mis mandamientos? Pedro se entristeció en que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ciñirá otro y te llevará donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió. Sí. Amén. ¿Me amas? Hay una pregunta que se repite, ¿cuál es? Dios te está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Realmente amas a Jesús? ¿Saben? Según el contexto, el Señor Jesús tenía pocos días de que había resucitado. Y habían sido 2 ocasiones las que se había ido a sus discípulos. Y esta del capítulo 21 era la tercera ocasión. Y cuando se aparece a sus apóstoles y 7 de ellos se encontraban pescando. Pescando, sí. Y vamos por favor al verso 1 de Juan 15, donde estamos 21. Para ir entendiendo el contexto. 21 dice, le doy lectura. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, ¿quién más? Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. Fueron a echar la red. A ver, Pedro era antes de que Dios lo llamara, ¿qué era? Un pescador. Él sabía cómo pescar, él sabía toda la estrategia de un pescador. Y el día que decide ir a pescar, estando ahí, voy a ir a pescar, y eso lo motiva a otros 6 que estaban a su lado. Pues vamos contigo también. Y van a pescar, y esa noche no pescó ni para el empapelado. Nada. Ayer le decía a los chavos cómo preparar un empapelado. Y alguien dijo, ya, pastor. No pescaron nada. Vamos al verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los 4 discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. 11.
Hasta el 14 le daré lectura. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos? Y aun siendo tantos, ¿qué? Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Dónde andaba Pedro? Pescando. ¿Con quién andaba? Con otros 6. ¿Cuánto había pescado? Nada. Hay algo interesante aquí. Vamos por favor a Mateo 4, verso 19. Mateo 4, 19. En un momento de la vida de Pedro, él se encontraba remendando redes, pescando, y cuando escuchó de Jesús y vio que venía Jesús, y Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Los haré pescadores de hombres. ¿Y cuánto tiempo le dedicó Jesús a Pedro para prepararlo para que fuera un pescador de hombres? 3 años andando con él, 3 años enseñándole a predicar, enseñándole a orar, enseñándole a ayudar, enseñándole a servir, enseñándole tantas cosas. Y cuando Jesús muere y es sepultado y resucita, cuando lo viene a buscar, ¿dónde lo halló? ¿Dónde tenía que andar Pedro? Era la noche y probablemente, pudo haber estado orando, ¿sabes qué? Planeando lo que iba a hacer al otro día en la obra del Señor, pero no. Pedro se encontraba pescando y algunos con él. ¿No había sido el plan de Dios llamarlo para que dejara de ser pescador de peces y fuera pescador de hombres? Dios lo había llamado. No solo eso, sino que vemos aquí, vamos por favor a Juan, capítulo 1, verso 42. Le da una identidad y le trajo a Jesús y mirándole a Jesús dijo, ¿tú eres quién? Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, le cambia el nombre. ¿Qué quiere decir? Es decir, que le cambia hasta el nombre. Ya no se iba a dedicar, sino ahora almas para Cristo. Y le cambia el nombre. Ahora te llamarás Pedro. Imagínense cuánta enseñanza recibió Pedro. Y lo vemos regresando a sus redes. Y es importante que comprendas cómo es que Dios le cambia el nombre, porque en base a eso es la pregunta que le hace Jesús a Pedro. No le llamó Pedro, le llamó Simón. Y vamos a analizarlo. Lo atrayente es que cuando el Señor se aparece por tercera vez, se dirige a Pedro y no le llama por su nombre, por aquel nombre que él mismo le había asignado, sino le llama a Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le llamó así? Podríamos llegar a pensar que, porque lo encontró, ¿qué? Pescando. Esa podría ser una. Número 2, también podría ser que Dios de forma amorosa le quitó el peso de lo que le había asignado, que era Pedro, apóstol. Le quita peso y en gracia le dice Simón, hijo de Jonás.
porque Pedro había sido su nombre que Jesús le había dado y se conocía a Pedro como apóstol, como discípulo de Jesús, y le quita esa capa y se pone a su par y de forma amorosa le expresa: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué vemos en esta pequeña y gran historia? Es corta, pero tiene mucho para nuestra vida. Primero que nada, vemos a Pedro que no estaba donde tenía que estar. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Cuánto tiempo Dios te ha bendecido, te ha capacitado, te ha enseñado? ¿Cuántas cosas has recibido de Dios? ¿Estás donde Jesús quiere que estés? ¿Estás haciendo lo que Jesús te ha comisionado? ¿Realmente le amamos? Porque Jesús le hace esa pregunta: ¿me amas? Y vemos aquí que el que ama a Dios lo demuestra en obediencia. Simón no estaba donde tenía que estar, no le estaba obedeciendo del todo, y peor aún, no se va solo, se lleva a 6 más. ¿Cuál creen ustedes que haya sido la razón? Vamos a analizar esto. ¿Por qué es que Pedro estaba en las aguas otra vez? A ver, los conocedores. Hermana. Bueno, por eso estaba en las aguas. Sí, porque estaba otra vez Pedro allá y estaban las redes. Y no creen que Pedro se preguntaba a sí mismo: híjole, no saqué nada. Había muchas cosas en ese instante en la vida de Pedro. A ver, ¿por qué consideran ustedes? En lo secular. Ok. ¿Qué más? Bueno, podremos verlo algo así. ¿Qué más? ¿Por qué Pedro andaba en las aguas otra vez? Ya no tenían a Jesús al lado. Estaban guiados y estaban acostumbrados a verlo, andar con él. Jesús hacía la labor y andaban con él. Cuando ya el maestro dejó de andar a su lado, algo pasó en la vida, y a veces así sucede en la vida. Cuando ya no ves lo que quieres ver, cuando ya no está quien quieres que esté. Pero hablando de Jesús, físicamente o espiritualmente, Él siempre estará con nosotros. Él lo dijo allá en Mateo, último verso: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedro ya no lo estaba viendo, y en la historia, en la vida de Pedro, la única vez que lo veo yendo a pescar es cuando pagó un impuesto y sacó un pez, y había dentro de ese pez una moneda, un estatero, y con eso pagó un impuesto. Pero no lo vi en otra ocasión pescando, andando con Jesús. También llego a pensar, probablemente, pues algo sucedió. Dijo, se apareció 2 veces, que a lo mejor ya no se va a volver a aparecer. Obediencia. ¿Estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿O hemos regresado a las redes de antes? Podríamos verlo a la vida de antes, o podríamos verlo nada más estar en tu oficio, en tu trabajo secular, y las cosas de Dios, ¿qué? ¿Amas a Dios? Porque el que ama a Dios obedece la palabra de Dios. A veces nos olvidamos de la encomienda que Dios nos ha hecho y solamente estamos en lo secular. Queremos regresar.
Lo cierto es algo aquí que si te apartas, si te alejas del llamado que Dios te ha dado, que Dios te ha hecho, que hagas, en el cual Dios ya te invirtió tiempo, te capacitó, aunque estés allá afuera, ¿qué crees? Pedro no sacó ni un pez. ¿Y saben de qué me habla eso? Que fuera de la voluntad del Señor no te irá bien. Por más que lo intentes, por más que te esfuerces, por más que luches, por más que hagas lo que hagas, si no estás haciendo la palabra de Dios, van a ser esfuerzos en vanos. Pues ni un pez había sacado Pedro. A veces llegamos a creer que nos va a ir bien lejitos del Señor, pero ese es un error. Jesús dijo que separados de Él, nada podremos hacer. Incorpórate. Yo sé que tú sabes lo que Dios te ha encomendado hacer. Y mientras más tiempo le des largas al Señor, las cosas no van a ir mejorando en tu vida. A muchos nos ha llamado a hacer algo. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado, que Dios te ha asignado? Algunos de enseñar, algunos de alabar, algunos de servir, algunos en algo Dios te ha llamado. ¿Cuál es ese llamado? ¿Le amas a Jesús? Vas a procurar enlistarte en el plan de actividades del Señor. Si realmente le amas. Y si no, vas a seguir así. Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Después de que ascendió a los cielos, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Jesús ya ascendió a los cielos, me quedo pescando. Y pudo haber tomado esa decisión. Pero le bastó estas 3 preguntas que le hizo Jesús para no volver más a sus redes. Cuando le dijo, ¿me amas 3 veces? Lo confrontó espiritualmente. Él le entendió y por eso se entristeció, porque no lo amaba como Dios quería que lo amara. Y lo quebrantó la palabra, las palabras de Jesús, las preguntas de Jesús. Pero ¿quién quebranta a Dios en este tiempo cuando nos dice, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No solo vemos que el que ama a Dios debe de obedecerle en aquello que Dios ya sabe y tú ya sabes que te ha asignado. En la iglesia del Señor dice la palabra que la mies es mucha y los obreros ¿qué? Pocos. ¿Hasta cuándo vas a mostrarle ese amor al Señor? ¿Me amas? ¿Y qué andas haciendo aquí, Pedro? No te llamé para ser pescador de hombres, amigo. No regreses a tu vida pasada. No regreses a las redes. Te he llamado para grandes planes, para mis propósitos, Señor. Amigo Pedro, ¿cómo está, hermanos? Es obediencia a Dios. Y tiene que ver con el que guarda su palabra. Como esposo, ¿sigues amando a Dios, obedeciendo su palabra? Como esposa, ¿amas a Dios obedeciendo su palabra? Como hijo, ¿amas a Dios obedeciendo su palabra? Como cristiano, ¿amas a Dios obedeciendo su palabra? Como trabajador allá donde estés chambeando, trabajando, ¿demuestras que amas a Dios al obedecer su palabra? Porque el que ama a Dios donde quiera que esté, demuestra que lo ama. Número 2, el que ama a Dios también no solo va a obedecer, sino va a confiar
Es probable que Pedro dijo, pues no hay para comer, pues voy a buscarle. Y eso a veces golpea, eso a veces, la misma situación en la vida nos quiere acorralar para llevarnos a alejarnos del Señor. La misma necesidad, y es probable que Pedro no tuviera para almorzar. Pero él tenía que confiar en Dios. ¿Quién había multiplicado los peces? El Señor. Estaba en esa lucha también. Es decir que debemos de confiar, debemos creerle a Dios, debemos de tener fe en Dios, que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, pues nos va a sacar adelante, va a proveer de lo que hace falta. Si hay necesidad, si hay cualquier tipo de problema, confiar en Dios. Yo voy a seguir a mi Dios, aunque no haya, aunque las uvas, las vides no florezcan y no haya vacas en donde, en los corrales, yo voy a seguir a mi Señor. Aunque me detectaron una enfermedad, voy a seguir a mi Señor, confiando en Él, creyéndole a Él. El que ama a Dios está ahí. En la vida de los hombres del Señor, vemos que se quedaban sin nada. Y lo vemos en la vida de Job. Satanás quería tumbarlo, pero hubo algo que no pudo lograr. ¿Qué fue? La fe en Dios. Hasta el último momento se quedó confiando en Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué alejarse del Señor? ¿Por qué apartarse del Señor? La confianza y la fe en el Señor demuestra el amor que le tenemos. Pues si solamente le vas a amar cuando las cosas te van bien, entonces no es amor, no es el amor ágape, el amor que es desinteresado. A veces amamos a Dios de forma condicional. Si Dios me da, me mantengo. Si Dios me bendice, me mantengo. Pero ¿qué hay cuando pasan cosas en nuestra vida? Sigue manteniéndose el amor ágape, altruista, que a pesar de lo que pase, me mantengo en las cosas del Señor. Entonces no es amor. El verdadero amor se demuestra por medio de la confianza en Dios. Así que vemos aquí a un Pedro, que a lo mejor no estaba confiando del todo en Dios. Y aún en esa quizá desconfianza, quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué crees? No le fue bien. Pues toda la noche anduvo queriendo pescar algo. Ya póngale silencioso a ese celular, por favor. No pescó nada, mis amigos. ¿Qué cosas? Toda la noche. Y por más, aquí nos muestra, por más esfuerzos que hagas. Y me llama la atención, vamos a Juan nuevamente. Verso 11, Juan 21, 11. Miren lo que dice la palabra. Y aquí lo resalta el Señor. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando obedeció las palabras de ¿quién? ¿Qué le dijo Jesús? Échala. Échala. Obedece, guarda y obedece, guarda y obedece. Ahí está la bendición, guarda. Y cuando Pedro obedecieron al Señor, dice la palabra que en la red, Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes, ¿qué? Peces. 153. Y miren cómo es que Dios en su amor, y aún siendo tantos, ¿qué te dice este verso? Aún siendo tantos, la red no sé. ¿Qué te enseña? Que Dios guarda de tus cosas.
En las cosas del Señor, cuando confías en el Señor, Dios guarda de que las cosas se rompan. Muchos ya tienen cosas rotas, matrimonios ya rotos, relaciones rotas, amistades rotas, trabajos con problemas. ¿Por qué es que se rompen las cosas? Porque a veces no estamos confiando en Dios. Y aquí nos enseña que Dios guarda, dando a entender que esa red tenía que romperse, pero no sucedió, porque alguien guardó de la red también. ¿Por qué te pasan tantos problemas? A veces apenas se soluciona un problema y ya te sale otro. Si no es en la casa, si no es en el trabajo, si no es con el carro. ¿Por qué? ¿Que no hay un Dios que guarda las cosas materiales también? Y lo vemos en la vida de Job. Cuando Satanás, es que tú le guardas. Dios nos guarda, no solo a nosotros, sino las cosas que tenemos nosotros. ¿Pero dónde? Cuando confiamos en Él, cuando guardamos su palabra, cuando andamos en su palabra, cuando estamos demostrando que le amamos. Pedro pudo haberle dicho, no, Señor, a ver, toda la noche he estado pescando, conozco los puntos donde hay pescado, y tú me dices aquí, ya casi a 200 codos, que la eche aquí. Recuerden, el que ama a Dios, ¿qué hace? Guarda la palabra y la obedece. Amén. ¡Sas! Y ahí van los peces. Dios es el que te provee, hermano. Mira las aves del cielo que no siembran, ni recogen en graneros, y mi Padre que está en los cielos, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis mucho más ustedes, hombres de poca fe? Les dijo a sus discípulos. A veces estamos más enfocados en lo de afuera que en las cosas del Señor. Número 3, no solo el que ama a Dios lo expresa en el guardar de su palabra, vemos que obedece a Dios, confía en Dios. Y número 3, el que ama a Dios lo demuestra sirviendo también. Vamos por favor a Juan, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Después que le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Si me amas al Señor, haz lo que Dios te ha encomendado. A Pedro le había encomendado que apacentar los corderos, sus corderos. Yo no sé qué te ha mandado, qué te ha llamado a hacer el Señor, o qué es lo que sabes hacer para la gloria del Señor, y que te has detenido y no lo estás sirviendo, y Dios lo sabe. Y hoy te dice, si realmente me amas, pues apacienta mis corderos, Pedro. Imagínense 3 años invertidos en Pedro. ¿Cuántas cosas le enseñó el Señor? Muchas. A veces quizá el miedo a responsabilidad, ¿no? Es el mismo que te llama, es el mismo que te prepara y es el mismo que te va a sostener y ayudar para que hagas las cosas para su gloria. No somos nosotros, es Dios en nosotros que nos va ayudando. ¿Cuándo? Cuando anhelamos querer obedecerlo. Nos incorporamos en las actividades. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Verso 17. Le dijo la tercera vez, ¿cuántas veces más te va a decir el Señor me ama? El Señor nos está preguntando,
si le estamos amando. Realmente lo estás amando. Y si no lo estás amando, a lo menos no es lo único que vemos en la Biblia en una expresión de amor hacia Dios, pero aquí nos podemos ver tres cosas. El que ama a Dios, al guardar su palabra, va a empezar a obedecerlo. El que ama a Dios va a empezar a confiar en Él. El que ama a Dios va a empezar a querer glorificar su nombre, porque lo ama y lo hace a través de servir, porque cree que hay un Dios. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En esta mañana Dios sabe quién ama, quién le ama. Y quizá no lo has estado amando como a Él le agrada, quizá no lo has estado valorando como deberías, y probablemente digas, Señor, quiero ser diferente. Cámbiame, Señor, transfórmame, renuévame. Entiendo en la palabra que no te he expresado, no te estoy expresando mi amor. Y quiero servirte y quiero amarte, pero de forma desinteresada, no para que saque 153 peces cada vez que eche la red. No, te quiero amar porque mereces que te ame, porque si te amo es que porque tú me amaste primero. Así que en esta mañana, ¿no te gustaría amar con más entrega a tu Dios? Sería bonito. Pedro se entristeció. Miren, vamos al verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ciñerá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sabes de qué me habla eso? Que Pedro de vivir para sí mismo y por el amor que le tenía a Dios, empezó a vivir para quién? Para Dios. Verso que sigue. Tanto amó a Dios. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque le llegó a amar tan apasionadamente que no le importaba vivir y padecer lo que fuera por amor a Cristo, porque aprendió a amar a Cristo hasta dónde, hasta la misma muerte. Qué bello. ¿Se puede amar hasta ese grado, Señor? Sí se puede. Sí se puede. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Habrá alguien en esta mañana? Jesús le diga a Jesús, ¿me amas? Y esté dispuesto a amarle, y al mismo tiempo Jesús le dice, sígueme. ¿Habrá alguien que quiera seguir a Jesús? Amándole. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas, Señor, que muchas veces no te amamos como a ti te gustaría, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor, nuestras fallas, nuestros errores. Quisiera amarte, Señor, como a ti te agrada. Entregarte todo lo que soy, Señor. Que no haya reserva en mí. Nada, Señor. Quiero amarte, Señor, como usted me amó a mí. Hasta la misma muerte, Señor. Así quiero amarte. Quiero amarte, Señor, como lo hicieron muchos hombres que no les importaba la vida, Señor. Y lo expresaron de muchas maneras. Estos 3 puntos no son los únicos, pero a lo menos, Señor, es algo que nos deja ver que sucedía en la vida de Pedro cuando usted le preguntó si le amaba. Así que, mi Dios, también después de esa respuesta de Pedro, él se entristeció, dándose cuenta que no le estaba amando como a él le agrada. Y tú que conoces el corazón, le dijiste, sígueme. ¿Habrá alguien en esta
preciosa mañana que le quiera decir sí a Dios y empiece a negarse a sí mismo por amor a Dios. Quiero orar por ti, amigo. Levanta tu mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. 3, Dios les bendiga. Varias manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Alguien más que diga sí a Dios. Quiero amarte, Señor. Dios les bendiga. Allá atrás, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Pueden bajar su mano? ¿Alguien más que esté dispuesto a mostrarle a Dios que le ama, guardando su palabra? Dios te bendiga. Y aceptando ese llamado, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Has recibido del Señor por muchos años palabra, enseñanza, y te ha mandado a hacer cosas específicas. Y quizá más de alguno anda en las aguas, en las redes, queriendo hacer la vida como antes. El cristiano ha sido llamado a cumplir los propósitos de Dios. ¿Habrá alguien más que diga yo sí al Señor? Levanta tu mano, amigo. Dios te bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, apacienta mis corderos. ¿Alguien más que le diga a Dios sí? Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Cristo te está llamando. Quizá estás en las aguas y te está llamando de forma amorosa a la orilla de la playa, y tan bellamente y cariñosamente le habló a Pedro y le dio un almuerzo, un pescado y unos panes. Dios te está hablando con amor. ¿Habrá alguien más que diga yo sí a Dios? Levanta tu mano. Yo sé que hay una lucha. ¿Alguien más? Las manos levantadas. Dios te bendiga. Dígale: Dios, tú conoces, Señor, si te amamos. Tú conoces todo, Señor. Y usted sabe dónde me encuentro, Señor. Tú sabes, Señor, si te estoy obedeciendo, Señor. Tú sabes, Señor, si estoy confiando en ti, Señor. Y tú conoces también, Señor, mi corazón en el llamado específico a realizar algo en tu obra, Señor. Dígale a Dios: Dios, reconocemos que somos pecadores, pero anhelamos ser diferentes, Señor. Cámbianos, transfórmanos, renuévanos y ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Señor, a que en cada enseñanza, a que en cada llamado nuestro corazón esté atento para guardar tu palabra y obedecerla. Gracias, Dios, porque eres grande en amor y en misericordia. Y gracias, Dios, por esta mañana volvernos a decir: sígueme. Bendice las manos levantadas, Señor, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, transfórmales, Señor. Permite que nuestro corazón tenga esa disposición, Señor, de amarte como tú quieres que te amemos, Señor. Gracias, Dios, por todas estas manos levantadas. Los pongo en tus amorosas manos, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado con aquello en lo cual, Señor, tú les has encomendado. Úsalos con poder, úsalos para tu gloria, y que, Señor, nosotros menguemos y que usted crezca en nosotros. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada joven, y, Señor, bendice a tu iglesia Betel, fortalécela, Señor, que sea una iglesia que te obedezca, que sea una iglesia, Señor, que viva confiada en ti, Señor, que camine por fe, Señor, que sepa que nada de lo que le hace falta, pues, Padre, usted lo va a proveer de una o de otra manera. Así eres tú, Señor, porque la amas, porque a tu iglesia la amas, la cuidas y le sustentas, Señor. Y lo hemos visto, Padre, cómo es que le amas, no la has dejado desamparada. Bendícela, Señor, y ayúdanos a que como iglesia, Padre Celestial, como cuerpo local, estemos sirviéndote en donde nos has llamado a servirte.
Bendícenos a todos y Padre, que todo lo que hagamos sea de corazón y para tu gloria. En el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.